con el objetivo de corregir alguna anormalidad o una patología y modificar las funciones fisiológicas del organismo o en aquellas para restablecer un diagnóstico médico. A mí cuando vemos farmacología me parece que lo primero que deberíamos de tener súper claro es a la hora de hablar que decimos que es qué droga toma el paciente, a qué medicamento toma el paciente, o sea, la forma a la que nos referimos. Para mí las drogas siempre van 100% quizás enfatizadas en las sustancias psicoactivas, marihuana, heroína, cocaína, o sea, todos sus derivados, y los medicamentos tienen la finalidad que es realmente tratar o curar algunas enfermedades. ¿Listo? Y modificar la parte de las funciones fisiológicas. Entonces, inicialmente, tenemos que tener claro que dentro de los medicamentos tenemos medicamentos agonistas y que dentro de los medicamentos agonistas hay que tener presente que son los agonistas. Entonces ellos siempre van a interactuar con los receptores y van a desencadenar una reacción donde están dotados de alta afinidad y una actividad tanto intrínseca o una eficacia. Entonces en la imagen dicen antes de tomar el medicamento, la sustancia química, el receptor que tenemos ahí, después del fármaco agonista, que va a ser como una especie, para mí, como de un empalme que se va a ajustar directamente al receptor, donde va a generar una respuesta ante cualquier, por así decirlo, enfermedad en caso de. Dentro de los medicamentos antagonistas, a diferencia de los agonistas que siempre van a generar una reacción, los antagonistas van a inhibir una reacción de un agonista. Entonces tienden a interactuar con los receptores de alta y baja afinidad, evitando la acción de los agonistas y están dotados de afinidad, pero carecen de actividad intrínseca. Entonces los agonistas siempre me van a generar una respuesta, los antagonistas siempre me van a inhibir una respuesta, que esa es como la gran diferencia macro de ambos. Y tenemos que tener súper presente cómo funciona la parte del sistema nervioso, que tenemos un sistema nervioso central y uno periférico. Normalmente el central está dividido por el cerebro y la médula espinal, y el periférico está guiado por todos aquellos nervios, pares craneales que tenemos, que habíamos hablado en algún momento, que los pares craneales que teníamos, por ejemplo, para que se efectuara una adecuada tos. Entonces teníamos el glosofaríngeo, el trigémino, el vago, el frénico, que están ubicados en toda la periferia de nuestro sistema y que siempre van a generar una reacción tanto sensitiva como motora. A diferencia del sistema nervioso central, que está dividido en el simpático y en el parasimpático. Y que en el simpático siempre vamos a tener una respuesta excitatoria y en el parasimpático siempre vamos a, como hablan los antagonistas, como una respuesta que me va a generar un paro, una calma, una tranquilidad frente a una reacción. En el sistema simpático tenemos unos neurotransmisores, uno de los más importantes es la noradrenalina o norepinefrina, que se pega a los receptores adrenérgicos. Dentro de los receptores para nosotros son súper importantes los beta 2, que son uno de los que más utilizamos en nuestro diario vivir, que lo que van a producir es una relajación del músculo liso bronquial, generando tanto broncodilatación en el músculo liso vascular y generan bronquial y vasodilatación a nivel vascular. Dentro de los beta 1, que son otros de los efectos, dice que la mayoría están en el corazón, específicamente en las aurículas y ventrículos,
donde se excitan y generan un aumento de mi frecuencia cardíaca, que teniendo en cuenta que los betados adrenérgicos, como son los broncodilatadores, tienen estos dos efectos, tanto beta 1 beta 2, por eso es que los broncodilatadores generan taquicardia, temblor, pero también generan broncodilatación y también generan vasodilatación, porque ahí tenemos esos receptores súper pegaditos. Y en los beta 1 se genera un fenotropismo positivo, que es ese impulso que a toda hora nos da ese músculo cardíaco y nos aumenta la fuerza de contracción de forma positiva. También dice que tienen unos beta 3 que realmente no compiten mucho con los beta 1, producen disminución de la fuerza de contracción, pero no actúan si no hay estímulo en los beta 1, entonces uno los deja ahí como quietecitos. Y los alfa 1 y alfa 2 se encuentran en los vasos sanguíneos, en los esfínteres que hablamos a nivel digestivo. Cuando se estimulan hay vasoconstricción y cierre de los esfínteres. Y en el sistema nervioso parasimpático, que funcionan a modo de antagonistas, o sea, que me bloquean la acción, tenemos que el neurotransmisor por excelencia es la acetilcolina, que se pega tanto a los receptores muscarínicos como nicotínicos. Los muscarínicos van a aumentar las secreciones glandulares y los nicotínicos van a aumentar la contracción del músculo liso involuntario, que son muy conocidos dentro de los parasimpáticos como los anticolinérgicos. Entonces, la primera línea de los medicamentos, pues es en la diapositiva, no, pero háganlo. Entonces, dentro de los betamiméticos, entonces decimos que el mecanismo de acción es estimulando los receptores beta 2, que ya sabemos que qué hacen, broncodilatan, ¿cierto? Actúan sobre el músculo liso bronquial, broncodilatando, y actúan también generando vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Ellos activan inmediatamente la deliciclasa de la membrana, una enzima que cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico, que esa es la carreta que yo creo que todos la traen. Movilizando el calcio hacia dos lugares, que la función del calcio, ¿cuál es? La constricción, la cual que salga de la célula y lo que no sirve salga del retículo sarcoplasmático, disminuyendo el calcio del sarcoplasma, o sea, para evitar la constricción, inhibiendo la contracción, y ahí se produce inmediatamente la broncodilatación. Entonces los betamiméticos son sustancias que estimulan netamente los receptores beta. Ya saben que los beta 1, ¿qué función tienen? Que normalmente es dar taquicardia, aumentan la frecuencia cardíaca, vasodilatan. Los beta 2, broncodilatación. Y normalmente estos betamiméticos no se utilizan para la prevención, que dice ahí, de la hiperreactividad bronquial. Acuérdense que la hiperreactividad bronquial consiste en una respuesta exagerada ante cualquier alergeno. Eso pasa muchísimo en los pacientes asmáticos. ¿Cuál sería esa respuesta exagerada? El frío, el calor, los ácaros, el polvo, el pelo del gato, el perro. Eso para un asmático es un desencadenante de una hiperreactividad bronquial, o sea, una respuesta exagerada que casi siempre lleva como respuesta a un broncoespasmo. Por eso el paciente es sibilante todo el tiempo, entonces se hace una respuesta exagerada. No inhiben la respuesta asmática tardía, por eso se combinan con corticosteroides. Entonces uno, cuando va a prevenir
Una hiperreactividad bronquial, por lo general piensa, es en los medicamentos de larga acción, que son los que me previenen las crisis, a diferencia de los betamiméticos que me funcionan netamente para las crisis del paciente en el inmediato. ¿Listo? Indicaciones. Entonces tenemos el asma y las enfermedades con obstrucción de las vías aéreas. ¿Qué me produce obstrucción de las vías aéreas? Fuera del asma. Pero en patologías. El EPOC. ¿Qué otra? Las bronquiectasias por tapón de boca en ocasiones. Cuerpo extraño, alergia. No, el cuerpo extraño, hay que sacar las cosas. Sí, pero broncoscopio rígido. Las bronquiolitis, exactamente. Contraindicaciones, tirotoxicosis, que normalmente se genera el hipertiroidismo, cardiopatía hipertrófica, o sea, cuando normalmente hay cardiomegalia, angina de pecho, que es el dolor previo a veces al infarto agudo del miocardio, embarazo, porque inhibe las contracciones uterinas y pasa directamente por la leche materna. Efectos adversos: hipocalemia, hiperglicemia, temblor distal, muscular, cefalea, vasodilatación e hipotensión. Entonces hay una cosa súper importante que quiero hablar con los beta 2. Los beta 2 tienen una alta afinidad por el potasio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos pacientes, sobre todo con EPOC o con asma de difícil manejo, a veces se hace un uso indiscriminado. De hecho, ni siquiera a veces uno lo está utilizando la inhalocámara, sino que son así desaforados, ni siquiera hacen la técnica adecuada. O hay unos que son muy juiciosos realmente, pero hay un uso de cada 4 horas, cada 20 minutos que se utiliza el beta 2 para sacar a un paciente de una crisis. Entonces, en este tipo de pacientes que utilizan tanto los beta 2, pasa algo. El beta 2 tiene una alta afinidad por el potasio, que es uno de los iones más importantes que tiene el cuerpo. Su valor es entre 3.5 y 5 milimoles. Función del potasio en el cuerpo: la contractibilidad tanto de mi músculo cardíaco como esquelético. ¿Listo? Entonces, por eso me parece tan importante que lo tengan presente, porque si nosotros tenemos presente eso desde ya, vamos a entender quizás qué pasa en nuestro paciente cuando lo encontramos como un trapito, sin fuerza en nada, arrítmico, y nos vamos directamente a los paraclínicos, específicamente al ionograma, que es donde vemos la parte del potasio. Y entonces, como el beta 2 tiene tanta afinidad por el potasio, que es un ion intracelular, lo saca a extracelular, o sea, lo barre. Y al barrerla se genera esa también le decimos hipopotasemia, cuando hay disminución del potasio. A mí me gusta más como suena. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una disminución del potasio? Mi corazón no va a funcionar igual. Si la contractibilidad la da el potasio, entonces normalmente va a disminuir la frecuencia cardíaca, entonces va a estar bradicárdico, y aparte va a estar súper adinámico, sin fuerza muscular. Pero ¿por qué de un día para otro si no tenía absolutamente nada? Esa es una de las grandes funciones.
¿Qué otros medicamentos a modo ya informativo me valen el potasio fuera de los beta 2? La insulina y los diuréticos. Y ojo, que los diuréticos son medicamentos que la mayoría de nuestros pacientes lo toman, porque por lo general en el paquete va EPOC, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Entonces, casi siempre los diuréticos, como son la furosemida, la hidroclorotiazida, hay otro que me escapa que es común, la espironolactona, son medicamentos que me ayudan a eliminar, y al eliminar por el derecho se me traen el potasio. Entonces, cualquier trastorno hidroelectrolítico se llama, cualquier disminución de cualquier ion se llama trastorno hidroelectrolítico y puede ser muy común, sobre todo en el uso de los beta 2 o de cualquiera de estos tres medicamentos. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Ve que soy el borrador de acá. Sí. Por los beta 2 principalmente. Bueno, entonces dentro de los beta 2 agonistas o SABA, que son los broncodilatadores de corta acción, los más comunes o más utilizados tenemos el salbutamol. El salbutamol tiene varias presentaciones. El salbutamol viene en solución para nebulizar, viene IDM, que es el presurizado, el que conocemos todos, viene en jarabe y ya viene hasta en pastillas. Pero el que más utilizamos nosotros son estos dos. Listo. Muy importante, los nombres comerciales, el más conocido es el Ventilan o el Ciplador o el salbutamol MK. Son como las marcas como más conocidas. Entonces, a nivel de inhalador, pues no tenemos lío porque ya sabemos que normalmente lo mínimo que hacemos son 2 puff, más o menos cuánto dura un broncodilatador en el cuerpo. Beta de acción corta. De 4 a 6 horas. Listo. Siempre con inhalocámara. ¿Cierto? Y a nivel de nebulización tenemos ¿qué dosis? Normalmente una nebulización siempre se hace con 3 centímetros de solución salina, universalmente, más el número de gotas. En un adulto vamos mínimo de 8 gotas hasta un máximo de 20 gotas. Estas 20 gotas, más que todo como en urgencias. Yo normalmente no pongo, Liliana, no pongo más de 15 porque generalmente da mucha taquicardia y más si nosotros vamos a hacer un ciclo de nebulizaciones que consta de 3. Entonces ya te puedes imaginar, 20 más 20 más 20 son 60 gotas en 20 minutos prácticamente. Entonces me parece mucha carga de medicamento, la verdad, para el corazón. Pero dentro de las indicaciones casi siempre tenemos mínimo 8 a 20. Por favor, pregunten cómo se siente el paciente durante la nebulización, si siente palpitaciones, hay unos que me siento el corazón en la garganta.
temblor. Hay pacientes que se ponen hasta diaforéticos, entonces identificar para que no empecemos a nebulizar haciendo un ciclo de 3 y entonces en la primera ya está maluca, ¿qué importa? Son 3, no. Hay que detectar desde el primer momento la reacción de ese paciente. Normalmente una nebulización, ¿a cuántos litros de oxígeno se pone? De 6 a 8 litros. ¿Por qué de 6 a 8 litros? El rango depende muchísimo en los hospitales de la presión que tenga el oxígeno a nivel interno. Normalmente en los hospitales hay un relojito que habla de vacuum y PSI, que es la presión que se ejerce para impulsar el oxígeno a nivel de las centrales donde está. Cuando esa presión a veces está un poquito bajita porque ya inmediatamente hace el recambio al otro dispositivo de oxígeno, la presión tiende a bajar un poquito. Entonces, en ese momento uno puede poner 6 litros de oxígeno y la nube no es suficientemente buena. Ahí toca subir un poquito, hasta 8. Como a veces la presión puede estar muy full, que usted pone los 8 y bota la manguera lisa del nebulizador, del nifle, perdón, que ahorita lo vamos a hacer en el laboratorio. Entonces por eso se da como el rango, por las presiones. Niñas, siempre se utilizaba en crisis y cuando sale de la crisis se utiliza normalmente el bromuro hipatropio, que es un coayudante, y posteriormente el corticosteroide sistémico. Ahí aparecen como algunos nombres comerciales que sí están muy larguitos, entonces para que lo tengan presente. El otro medicamento que tenemos es la terbutalina. Ya casi no la vemos realmente en los servicios hospitalarios porque generaba mucho más temblor y taquicardia que el mismo salbutamol, menos aceptado por el paciente. Normalmente poníamos aproximadamente de 8 a 10 gotas más 3 de solución salina y el nombre comercial se llama Brincanil. Nosotros le decíamos Brincanil. ¿Por qué? Porque precisamente producía demasiado temblor. Pero acá en el salbutamol es Ventilan y Ciprautol, Ventilan y salbutamol MK. Como los 3. Vamos a borrar. Y yo pienso que el que más mejor efecto tiene a nivel de los beta-2 de opción corta es el fenoterol. El fenoterol, su nombre comercial, fenoterol, es Verotec. Es tipo Verual. Exactamente. ¿Qué pasa? Aquí en Colombia este Verotec solo se ve en IBM y es muy poco realmente como la parte comercial. El que más se utiliza aquí es el Verodual. Entonces el Verodual es un medicamento combinado en el cual tenemos fenoterol más bromuro de ipratropio. El fenoterol es uno de los medicamentos que menos taquicardia, menos temblor, cuando tenemos un paciente con arritmias, con alguna cardiopatía, que no toleró el salbutamol. Este es uno de los más chéveres pues, y mejor aceptados por los pacientes, solamente que viene de esta presentación, que esta sí viene en IBM y solución para nebulizar. ¿Y la terbutalina en cuál está? La terbutalina viene en solución para nebulizar y venía en polvo seco multidosis. Ese Verodual es inhalador de dosis medida, o sea, el normalito.
Entonces el Verodual normalmente, como produce menos taquicardia, normalmente lo ponemos desde 10 más o menos como hasta 25, a veces hasta las 30 gotas, más 3 de solución salina. Ya saben que de 6 a 8 litros se nebuliza. Hay que tener súper presente que estos dos medicamentos, este es un beta-2 de acción corta y esto es un anticolinérgico de acción corta, ¿cierto? Acuérdense que los anticolinérgicos tienen la función número 1 de, son coayudantes de los broncodilatadores. Yo no sé por qué todos tienen metidos en ese cerebro que los anticolinérgicos son broncodilatadores. En el documento también sí. Son coayudantes de los broncodilatadores. Coayudantes. O sea, si fuera broncodilatadores estarían en los beta-2. Es un coayudante. Por eso dice que después de las crisis uno da bromuro y patropio y después se ayuda de un corticoesteroide. Pero la primera línea sería beta-2, anticolinérgico y corticoesteroide. Listo. Entonces, normalmente ellos, los beta-2 y los anticolinérgicos, y aparte del anticolinérgico también actúa disminuyendo las secreciones, que sería el efecto antagonista que tiene. Entonces, los dos junticos funcionan extremadamente bien. Uno broncodilata, el otro le termina de ayudar a broncodilatar y le ayuda a disminuir las secreciones. O sea, hacen un combo muy bueno. Hasta ahí, súper claro. Dentro de los broncodilatadores de acción prolongada, o sea, los DAO, tenemos el salmeterol. Bueno, entre los beta-2 de acción prolongada, acuérdense que todo lo que tiene acción prolongada se utiliza para la prevención de crisis del paciente. Efecto por más de 12 horas se utiliza para sostener al paciente, no para crisis, y no se combinan entre ellos. O sea, no se pone un beta-2 de acción corta, un beta-2 de acción larga, no. O es el uno o es el otro. Normalmente después de que saliste de la crisis, te mandan el LABA para controlar que vuelva a recaer en una crisis. El salmeterol, que es uno de los más comunes, que es el del disco morado, conocido como Ceretide. No sé si lo han visto. El Ceretide es multidosis, polvo seco. ¿Tienen claro cómo funcionan los multidosis y los unidosis para recordar? ¿O lo recordamos? Entonces, cuando tenemos un inhalador de polvo seco multidosis es porque todas las dosis están comprimidas en un solo paquete y casi siempre ellos traen un contador de dosis. Entonces, usted activa casi siempre una palanca, inmediatamente haces la inhalación y ahí queda el medicamento. Listo, el paciente se inhala de forma múltiple, solamente con un accionar de una palanca, todas las dosis están comprimidas ahí. En el unidosis, usted tiene el dispositivo y tiene que coger un paquete de un blister, como unas pastillas, sacar la pastilla, meterla dentro del inhalador, perforarla y hacer la inhalación. Una sola dosis. Y pare de contar, se bota la capsulita después de que usted se absorbió el medicamento, que también viene en polvo seco, pero entonces ahí hizo una sola dosis, mientras que en el multidosis todas las dosis están empaquetaditas dentro del paquete. ¿Listo? Entonces en el Ceretide tenemos polvo seco multidosis y también viene en IDM. Esta IDM es uno de los pocos que viene con contador de dosis. ¿Por
porque casi ningún inhalador convencional viene con las dosis que normalmente usted se va consumiendo. Entonces, este Ceretide viene combinado. Fluticasona más salmeterol. ¿Combinado con qué? Fluticasona. Ay, es que yo copio horrible. Tan raro. No vale. Más salmeterol. Más salmeterol. La fluticasona es un corticoesteroide y el salmeterol es un beta-2 de acción prolongada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Desinflama la vía aérea y broncodilata. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 horas. Y desinflama porque es un corticosteroide. También viene en Celeven inhalador, Celeven disco, pues son como las otras dos marcas comerciales. Listo. El otro que tenemos es el formoterol. El formoterol, en la parte comercial, tenemos Fatena, Sinafis, Foradil o Oxys Turbohal. Son los más comunes, aunque este también viene combinado con la budesonida, que es uno de los más comunes. Formoterol más budesonida. Conocido, que este me interesa muchísimo, como el Symbicort. No me acuerdo si es con Y, sí. Gracias. Symbicort. El Symbicort viene polvo seco multidosis. Ese polvo seco multidosis tiene un dilema bastante complejo. ¿Por qué? Porque el inhalador viene por dosis de 120 y 60 dosis, que son los que yo conozco, o 160. Sí. Bueno, ¿qué pasa con este inhalador? Resulta y sucede que tiene un contador de dosis, pero ese contador de dosis funciona cada 10 dosis. ¿Cómo así? Entonces es el medicamento más desperdiciado del planeta Tierra. Esa casa farmacéutica, yo no sé, está tapada y por eso me imagino que no cambia, porque es ese mercado negro que obviamente tan rarito más. Es un medicamento muy costoso. Entonces, si usted no da la educación adecuada a ese paciente, ese medicamento es el que más se desperdicia. Entonces, él tiene en la parte de abajo una cosita roja, entonces usted hace y se activa. Usted le dice al paciente, tome aire profundo, chupe, inhale lo más profundo que se pueda el medicamento y usted, bueno, tapó la cosa, se enjuagó porque como tiene un corticosteroide, da candidiasis oral. Cuando usted va a volver a hacer la inhalación, supongamos que estamos en la 120, usted espera encontrar ¿qué? 119. No aparece. 118, no aparece. Aparece ya en el 100. Creo que aparece en 100, baja de 20 en 20. Esa ya baja en 20, ya no es de 10 en 10. No, baja de 20 en 20. Imagínese. Peor aún. Entonces el paciente gira el medicamento y gira el medicamento hasta que le ve el número. Y si usted no le da esta explicación al paciente, téngalo por seguro que perdió 20 dosis. Ya no son 10, imagínese, ya son 20, esto sí fue madre. Entonces,
por eso necesito que lo tengan súper claro, porque cuando usted le da la educación al paciente o del manejo del inhalador, es muy importante que usted le diga, no va a encontrar cada que lo gire el numerito, sino hasta 10 o 20 dosis que ya se ha consumido. ¿Listo? Y este también dura en el cuerpo 12 horas. Ahora tenemos uno de los últimos medicamentos que por ahí de 5 años hacia acá cambiaron, que tenemos el indacaterol, el bilanterol y el oludaterol. Son medicamentos todos de polvo seco multidosis de ultra larga que duran 24 horas en el cuerpo. Unidosis. Multidosis. Multidosis, polvo seco. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos de duración tan prolongada? Que el paciente no se tenga sino que inhalar una sola vez en el día. Porque suele pasar que muchos de los adultos mayores viven o solos o pueden vivir acompañados, pero todos los hijos llegan al final de la noche o los nietos y se les olvida inhalarse, a diferencia que usted tenga que inhalar una vez a que, ay, cada 6, cada 4, cada 8, cada 12, a tener que en una sola inhalación tener como el complemento de los inhaladores en un solo día. Listo, entonces es como la finalidad también. Indacaterol, bilanterol, oludaterol, broncodilatador de tensión ultra larga. Por acá tenemos el ciclo de las nebulizaciones para un broncoespasmo, que es cada 20 minutos durante 1 hora, luego cada hora durante 3 horas y finalmente cada 4 horas hasta el siguiente día, y después vuelve a su dosis normal. No sean dosis tan continuas porque genera temblor, taquicardia, salbutamol en el cuerpo aproximadamente 4 horas. Listo. Normalmente cuando un paciente no revierte el broncoespasmo ante un beta 2, ya saben cuál es el siguiente paso, el anticolinérgico, el corticosteroide, ya sea sistémico o a veces inhalado, pero se utiliza casi siempre el sistémico, que utilizamos la metilprednisolona, la hidrocortisona, el solumedrol, la DEXA, para ser coayudantes. En caso de que no, el último recurso es el sulfato de magnesio, teniendo en cuenta que el sulfato de magnesio es ser monitoreado porque también tiene un efecto a nivel del músculo cardíaco que puede generar hasta una parada cardíaca. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Vamos bien. Anticolinérgicos son ¿qué? Antagonistas, ¿cierto? Porque inhiben la función de los agonistas. Mecanismo de acción: bloquean la acción de la acetilcolina en los órganos inervados por las fibras postganglionarias, inhibiendo los receptores colinérgicos, que son los nicotínicos y los muscarínicos, evitando la contracción del músculo liso y disminuyendo la secreción. Entonces, los anticolinérgicos son uno de esos medicamentos que no tienen como receptores en específico, o sea, que directamente solamente me van a generar el efecto a nivel de disminuir las secreciones y broncodilatar. No, ellos disminuyen las secreciones en todo el cuerpo. Ese es su gran efecto. Entonces, empezando desde los ojos, producen resequedad ocular,
producen disminución de la saliva, o sea, serostomía. Producen disminución en la secreción gastrointestinal, en la movilidad del bolo fecal. Por eso pueden hacer, ahí está. Disminución, relaja la vejiga, el sistema nervioso central y el aparato gastrointestinal. Entonces ya se podrán imaginar la restricción a nivel de la movilidad del resto, porque no son selectivos. Son broncodilatadores, pero muy débiles. Inhiben la broncoconstricción, dosis dependiente, y normalmente generan un aumento en el BEF1, que ¿saben cuál es el BEF1? ¿El qué? ¿El BEF1 cuál es? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Aumentan la capacidad vital forzada. Disminuyen las exacerbaciones del EPOC, disminuyen la disnea y mejoran los índices de calidad de vida. ¿Cuáles son las indicaciones? Bronquitis crónica, bronquiolitis, broncoespasmo severo asociado al EPOC, contraindicado en el glaucoma por la resequedad que genera a nivel ocular, en los hipertiroideos, en hipertrofia prostática, hipertrofia pilórica por lo mismo, y ilioparalítico porque también disminuye el tránsito intestinal. Los efectos adversos, los que hablábamos ahorita: resequedad en la boca, visión borrosa, sequedad ocular, midriasis, trastornos de acomodación, aumentos de la presión intraocular, estreñimiento, retención de orina y pueden generar reacciones alérgicas. Entonces, dentro de los broncodilatadores tenemos el bromuro, de los anticolinérgicos tenemos el bromuro hipatrópico, es el único. El bromuro hipatrópico su nombre comercial es Atroven. Para mí, uno lo tiene que grabar sí o sí porque es el único. Y a nivel Atroven es, de hecho, de los medicamentos que a veces más se ven en los hospitales. El Atroven, el Verodual y el Salbutamol, dentro de los que acabamos como de mencionar. ¿Vienen qué presentación? En IDM y para nebulizar. Profe, IDM. Inhalador de dosis medida. ¿Ustedes no lo habían escuchado? No. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo le dicen? Inhalador. Y nebulización. No, bueno. Inhalador de dosis medida. Listo. Pues ya tenemos la indicación que ahorita vamos a hacer la técnica adecuada de inhaloterapia y también vamos a ver la parte de la nebulización. En el Atroven podemos ir perfectamente desde las 10 gotas hasta las 30. Es un medicamento que no genera casi ni taquicardia ni temblor. Lo más común es poner 15, 20 gotitas de Atroven o bromuro hipatrópico más 3 de solución salina. Ya saben que de 6 a 8 litros por minuto. Y dentro de los LAMA, que son los anticolinérgicos de acción prolongada, el más común es la Espiriva. En las crisis. Mire que ahorita hablábamos salbutamol, bromuro hipatrópico y corticosteroide. Es como el manejo de crisis. Ese sí se puede utilizar en crisis. ¿Lo estamos en Sama o Lama? Eso no lo de corta. Que son Sama. Sama.
Y este ya es clama. ¿Listo? Porque es que es este solito nomás. En los de larga tenemos la espiriva, también conocido como bromuro, pero de tiotropio. Tío. ¿Cómo se llama? Espiriva. Entonces este viene como en un huevito, grisecito, uno lo abre, pone el blister o la cápsula, la perfora, se inhala. Entonces viene unidosis polvo seco. Y tiene también un sistema que se llama Respimat, que no sé si lo conocen. ¿Lo conocen, perdón? No, de más que sí lo han visto. Con Daniela lo vieron. No. Entonces, él viene con un, que sí, es como un blister, entonces uno lo adapta y enseguida se gira y se hunde y sale como una forma de nube. Yo creo que sí. Entonces ese Respimat se utiliza muchísimo para los pacientes con alteraciones cognitivas. Porque yo un paciente que tengo que darle un polvo seco con una secuela de una ACV, con una parálisis cerebral infantil, con una miastenia gravis que tiene una debilidad muscular y no es capaz de hacer una inspiración profunda, o con cualquier alteración cognitiva, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, no, es que como tiene polvo seco, entonces no lo inhalemos. Muérase. Entonces, para esos pacientes está esta parte del Respimat. Entonces, perfectamente no tengo que coordinar y entra a forma de nube. ¿Listo? Es como la presentación del medicamento. Espero que sí me lo hayan llevado. Ahorita se los muestro cómo se utiliza. No lo buscamos. Entonces, este medicamento tiene una durabilidad en el cuerpo de 12 horas. Y tenemos los de ultra larga, que tienen duración de 24 horas, que son el umeclidinio, Tienes náuseas. el aclidinio Embarazada y delicada. y el glicopirronio. Anticolinérgicos que duran 24 horas. Todos son polvo seco multidosis. Umeclidinio, aclidinio, glicopirronio. Ay, no. Maluco los nombres. Sí. Umeclidinio, aclidinio, glicopirronio. Aquí. La santina. Umeclidinio, aclidinio, glicopirronio. Ay, esa es una positiva. De la otra parte. Ah, que está mal copiado. Escrito. Glicopirronio. No me quieras hacer no sentado, es decir, la cuadra. Ay, si no la corrí bien. Dentro de los broncohidratantes, los anticolinérgicos, bien, vamos bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero es de memorizar a veces, claro, como los nombres. En las antinas tenemos un debate, porque dentro de la guía, Más de algunas de las guías, ¿cierto? entran y salen y son como
como el patito feo, pues que nadie quiere. Pero... Sí, a mi gato también. ¿Ah? Entonces, hablamos que las antinas tienen un mecanismo de acción porque actúan inhibiendo la fosfodiesterasa, que la fosfodiesterasa normalmente es un inflamatorio, que son las que degradan el AMP cíclico, inhibiendo que a este aumente y va a dejar salir de las células en el caso, evitando la broncoconstricción, relajando y facilitando la dilatación a nivel bronquial. Entonces, ¿qué pasa con las antinas? A mí me parece que las antinas también pueden considerarse como coadyuvantes de los broncodilatadores, pero la función principal y la que nunca ha salido de ninguna guía es a nivel de la función que tienen como estimulantes de mi diafragma en las apneas del recién nacido. Entonces, cuando usted tiene un bebé prematuro, por lo general inmaduro, ellos a veces se cansan de respirar, empiezan, como la frecuencia de ellos es el doble o hasta el triple de la de nosotros. Un prematuro respira 60 respiraciones por minuto y es normal, a diferencia de que nosotros respiramos de 16 a 20. Entonces, y aparte que se le suma que no tienen el suficiente surfactante, que nacieron prematuros, entonces llegan a un punto en el que paran la respiración. Lo que hacen las antinas, como la teofilina, que es la que más se utiliza en esos chiquitos, es estimular el diafragma para que haya un adecuado impulso y se genere una adecuada ventilación. Entonces son menos efectivos que los betamiméticos, y aunque pueden inhibir la respuesta asmática tardía, no previenen la hiperreactividad bronquial, que era lo que les explicaba ahorita. Indicaciones en el asma, la bronquitis crónica, en el enfisema y en la reducción de las apneas y la disnea secundaria a insuficiencia cardíaca congestiva. Contraindicados por hipersensibilidad, taquicardia aguda, infarto agudo de miocardio, hipertrofia prostática. Dice que su margen terapéutico es muy cercano al margen tóxico generando un riesgo de intoxicación, causando efectos como náuseas, vértigos, cefalea, taquicardia, arritmias, convulsiones, trastornos del aprendizaje. Entonces, por eso ellos entran y salen de las guías. Creo que en esta última guía del GOL 2024 volvió a entrar, en la anterior había salido y así sucesivamente. Siempre serán coadyuvantes de los broncodilatadores, pero miren que tienen un efecto muy suave. Pero su efecto número uno es la estimulación de mi diafragma en la apnea del recién nacido, o en la apnea en los prematuros. Entonces, los más utilizados son la cafeína, porque se utiliza como un estimulante del sistema nervioso central, corazón y respiratorio, tiene efectos taquicardizantes, broncodilatadores, aumentan la secreción del ácido clorhídrico y aumentan la diuresis. Se utilizan principalmente en los prematuros para estimular el centro respiratorio y disminuir la apnea y estimular el diafragma para que respire. Profesor, los ayudantes de que no Son los ayudantes, coayudantes de los broncodilatadores. Mecanismo de acción: estimula el centro respiratorio con un aumento de la ventilación, disminuye el umbral de hipercapnia, aumenta el tono del músculo esquelético, disminuye la fatiga del diafragma, aumenta el consumo de oxígeno. Todas estas opciones se relacionan con un antagonismo a los receptores de la adenosina. Lo que es la adenosina. Entonces ya saben que la función principal en ellos es la estimulación del diafragma
y son coagulantes de los vasodilatados. ¿Listo? ¿Cuáles son los más comunes? La teofilina que habíamos hablado ahorita, la doxorubicina y aminobilina. Son esos tres. Teofilina, doxorubicina y aminobilina.